5 de diciembre de 2013, la Comisión Interamericana sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso conocido como Canales Guayape y otros versus Perú. Importante entender el contexto en el cual se dieron los hechos de las presuntas violaciones que fueron tomados del caso Trabajadores Cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú. 5 de abril de 1992, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, transmitió el manifiesto a la nación en el cual expresó realizar una reforma estructural a las ramas del poder. Para lograr lo anterior se dio un proceso de racionalización del personal del Congreso de la República, donde las medidas tomadas fueron las siguientes. Todos los trabajadores del Congreso bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 podrían acogerse a ciertos incentivos al solicitar su renuncia. De aquellos que no renunciaran y fueran declarados excedentes, sería su vínculo laboral cesado, pagando todas sus prestaciones legales. El proceso de racionalización concluiría el 6 de noviembre mediante exámenes de calificación. Hay que tener en cuenta que aquellos que no pasaran los exámenes, su vínculo laboral sería cesado. Además, no se permitía ningún reclamo sobre este examen, como tampoco se permitía ningún recurso ni la acción de amparo sobre todas las disposiciones legales tomadas bajo el manifiesto a la nación. El caso en concreto son 3 las presuntas víctimas, los cuales tenían diferentes empleos pero estaban laborando activamente en 1992 y comparten el régimen laboral del Congreso, Decreto Legislativo 276. También comparten los siguientes hechos. Pero su relación laboral fue cesada por las acciones de reestructuración del Estado. Segundo, acudieron a la acción de amparo y a los tribunales administrativos, aunque las normas los impedían, pero a pesar de haber obtenido decisiones favorables en el marco de dichos procesos de amparo, el Procurador Público del Poder Legislativo interpuso recursos en contra de tales fallos hasta que el Tribunal Constitucional decidió definitivamente la improcedencia de la acción de amparo. Al momento de acudir al sistema interamericano, el Estado no había dado respuesta reparatoria alguna a los ceses colectivos de 1992 y de 1993. De las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, que fueron desestimadas debido a que estas se relacionaban con cuestiones de fondo y no de admisibilidad o de competencia del órgano. El problema jurídico es si la Corte puede declarar internacionalmente responsable al Estado Perú por la violación de los derechos relativos a las garantías judiciales y protección judicial respecto a los anteriores hechos. La regla del caso es que un Estado no puede desconocer las garantías y la protección judicial en un marco de reorganización de sus instituciones, donde se puede eventualmente remover personal acorde con las necesidades e intereses del servicio público, so pena de ser responsable internacionalmente. Se encontró responsable al Estado peruano por la violación de los derechos de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, ya que la normatividad del Estado prohibía la interposición de recursos, por lo que no hubo un recurso judicial eficaz y efectivo que garantizara una respuesta frente a los actos violatorios de los derechos de las víctimas. Lo anterior derivó en la inseguridad jurídica a la hora de determinar un recurso o una vía idónea para hacer valer sus derechos. También al no garantizar órganos imparciales e independientes, debido a que los órganos judiciales tuvieron injerencia por sectores políticos y del gobierno, como lo fue el del máximo Tribunal Constitucional. Respecto al derecho a las garantías judiciales, lo que implica es que el Estado garantice la capacidad de un tribunal para producir el resultado para el cual fue concebido. Respecto al derecho a la protección judicial, implica que un Estado debe garantizar un recurso efectivo para hacer valer sus derechos. Más de la existencia formal de los recursos, estos deben dar resultados en la práctica para los cuales fueron creados. En materia de reparaciones sucedió lo siguiente. Medida de satisfacción: el Estado de Perú debe publicar en un diario de alta circulación y en su diario oficial el resumen de la sentencia. Fijó como indemnización compensatoria a cada una de las 3 víctimas, teniendo en cuenta sus daños materiales, sus daños inmateriales, los aportes a salud y los aportes a pensiones. Anteriores daños producidos por las acciones directas del Estado. Bien, se fijaron 2 valores, uno con respecto a las costas y gastos de cada una de las víctimas y además con respecto al reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte.